Compañeras, compañeros, entonces el tema de hoy ya está anunciado y está anunciado también que este tema de hoy no va a tener agotamiento en la jornada de hoy. Seguramente se va a dejar un pucho para la que viene y se tratará de acoplar lo que hoy faltó de movimientos nacionales con lo que tenemos que hablar la semana que viene. Así que, Polo, todo tuyo. Dale para adelante. Bueno, compañeros, hoy Roberto, por razones de tipo personales, de salud, no va a estar. De todas maneras, él ya había terminado prácticamente el temario relacionado con lo económico la semana anterior. Así que ahora continuamos con los movimientos revolucionarios de América Latina. Brevemente, un concepto de geopolítica. Todo lo que nosotros tratamos en nuestros países, prácticamente todos, salvo Cuba, Venezuela, más o menos, Nicaragua, somos todos países dependientes y dependemos de una correlación de fuerza, que es lo que marca la geopolítica como ciencia. Ese estudio que les comentaba en una charla anterior de geógrafos y militares a principios del siglo XX, en donde sacaban esta ciencia de la geopolítica en base a la correlación de fuerzas de los países dominantes sobre los países dominados. Y eso es un poco la historia de nuestra América, la América colonial, la América que comienza en 1492 para los blancos occidentales, pero que en realidad es la conquista sobre los pueblos ancestrales que vivían de centurias o milenios en esta tierra, en esta zona. Por eso estos movimientos revolucionarios de América Latina, para tomar un hito, es 1492 con la conquista, colonia y saqueo de Europa. Europa se hace rica y poderosa por América. Si no hubiera sido por todo lo extractivo de nuestra América, desde los metales preciosos a todo lo que ha sido los bosques, las zonas, la riqueza, la biodiversidad de nuestro continente, Europa no sería lo que es. Eso justamente encajaba en el comienzo de la burguesía, en los inicios del capitalismo, en los inicios de la gran acumulación de dinero, para empezar la primera revolución industrial en el siglo XVIII y seguir con la segunda, con la tercera y con la cuarta revolución industrial, con ese basamento de la riqueza de nuestra América. Para tomar otro hito en esta historia americana, comenzaríamos con lo que quiso idear Bolívar allá por el año 1826, con aquello que llamó el Congreso Anfictiónico de los Pueblos de América. Anfictiónico es una palabra griega que quiere decir conjunto, que quiere decir como agrupamiento, en una traducción más conceptual que literal. Y este congreso, después de las luchas que había llevado San Martín en la zona más sur, Bolívar en la zona centro y norte de América, de nuestra América del Sur, tiene la idea de hacer un parlamento supranacional de Liga de Repúblicas y una especie de consorcio comercial americano. Para eso llama a todos los pueblos que en ese momento ya estaban liberados de España, a que configuraran esta unidad latinoamericana. ¿Qué resulta? Que por eso comenzábamos hablando de geopolítica. El Imperio Británico en ese momento va desguazando los distintos
de las distintas regiones, conformándolas posteriormente en países. Así teníamos, por ejemplo, la Confederación Centroamericana. Hoy son 5 países centroamericanos. La Gran Colombia, que en ese momento era Venezuela, Colombia, Ecuador, que Ecuador antes pertenecía al Virreinato del Perú y después pasa a ser parte del Virreinato de Nueva Granada, donde está Colombia y Venezuela, con Panamá como provincia colombiana. Y bueno, quedan partidos en los países que conocemos: Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador y los 5 países de Centroamérica: El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, protectorado británico. Entonces ellos configuran un mapa. Frente a ese mapa, la idea de Bolívar era hacer este Congreso supranacional y que tuviera un parlamento por encima de todas las repúblicas y una unidad económica. Como él mismo dijo, y con eso sintetizó, que no había podido llegar a mucho con esto: he arado en el mar y he sembrado en el desierto, porque no concurrieron, muy pocos países se hicieron eco. El nuestro no, estaba Rivadavia en ese momento, que iba a ir. Y así de varios países que ni siquiera se presentaron. Para empezar a hablar de los movimientos revolucionarios, que como decía recién el negro Suárez, decía, en realidad necesitaríamos 4 o 5 charlas extensas para hablar de todo lo que son estos movimientos. Nosotros vamos a hacer una síntesis evocativa casi de símbolos de lucha, porque no se puede profundizar. Para profundizar habría que escribir un libro de cada país prácticamente. En el libro nuestro tenemos un desarrollo de 1/3 del libro, o un poco menos, quizás de 150 o un poco más de páginas, referido a todos los países, y así mismo es muy sintético. Así que lo que vamos a hacer para que se entienda bien es mencionar aquellos hitos que han querido encaminarse hacia una transformación, hacia una revolución. Comenzamos con nuestro país, que cuando hicimos la historia de nuestro país ya algo habíamos hablado de esto que vamos a comentar ahora. Argentina comienza sus luchas con federales y unitarios, que se confrontan y se van enfrentando a partir prácticamente de la misma Revolución de Mayo. Una Revolución de Mayo copada por sectores del poder que después se van conformando como la oligarquía argentina, y otros grupos que son el rechazo a esta política oligárquica y a esta política que siempre fue dependiente y fue derivada de los poderes, en ese momento, el poder decadente de España y el poder emergente de la Inglaterra imperial. Nuestras luchas, como les decía recién, comenzaron con la lucha de tierra adentro del país contra el puerto dominante. Las luchas, se habló en lo económico de Rivadavia con sus leyes de enfiteusis, que perdonó a la oligarquía quedarse con las tierras sin pagar lo que tenían que pagar, y un sector que se conforma en federales, pero podríamos decir que hay 2 tipos de federalismo. Hay un federalismo más rico, podríamos decir, el litoral, provincia de Buenos Aires, y ese federalismo profundo de tierra adentro, que es de las provincias de Catamarca, de La Rioja, del noroeste argentino. Esas son luchas donde siempre media el poder para poder obtener los objetivos que se plantean, tanto los que están avasallados o que están dominados tienen el objetivo de liberarse, de liberación, y quienes ostentan el poder
dominante, mantenerlo. Por lo tanto, para mantenerlo hay que someter a los pueblos que resisten. Nuestras luchas se dan en el plano de los trabajadores, de la clase trabajadora. Algo dijimos en la reunión de Historia Argentina, en la lucha de los trabajadores, dos grandes corrientes, dos corrientes inmigratorias importantes, una inmigración extranjera, externa, que los que llevaron la lucha de los trabajadores y las luchas obreras fueron los anarquistas, en principio los anarcosindicalistas, el socialismo de esa época, posteriormente el anarcocomunismo, el comunismo, y confrontaron en luchas como por ejemplo de los 1 de mayo, que se conmemoraban y que había una gran represión, como la que llevó adelante Falcón para el primer centenario de nuestro país, en 1910, con la presencia de la reina Cristina de España, por ejemplo, de grandes invitados de las reyesías y nobleza europea, y el pueblo trabajador queriendo hacer ver que esta no era la Argentina exportadora de granos solamente y que recibía con los brazos abiertos a los inmigrantes, sino que era una Argentina de trabajadores, una Argentina sometida por las clases dominantes. Esa lucha se continúa con, vamos a mencionar las más importantes, como la de los talleres Bacena, en la década del 20, que si bien Irigoyen asume con la ley Sáenz Peña, que era una ley para que votara todo el mundo y participara en una supuesta democracia republicana, terminó reprimiendo a los trabajadores que se levantaron en las luchas de Tamet, que eran los talleres Bacena, que eran talleres metalúrgicos y talleres mecánicos. La otra gran lucha también de trabajadores que eran peones de la Patagonia, es la Patagonia rebelde, la Patagonia trágica, porque de esa represión que llevó adelante Benigno Varela, hizo órdenes de fusilamientos por alrededor de 1.500 obreros que le hicieron cavar su propia fosa para ser enterrados allí. Estas son nuestras luchas también, nuestras luchas revolucionarias, porque van en camino a ello. También hablamos en aquel momento de Severino Di Giovanni, de las mujeres anarquistas, que después nos vamos a referir, porque no sé si tendremos tiempo hoy, pero si no, en la próxima, de la lucha de las mujeres dirigentes obreras, mujeres que levantaron la bandera de la liberación en la época de las revoluciones de Chuquisaca, de la Revolución de Mayo, las compañeras nuestras, Evita, por supuesto, y las mujeres anarquistas como la compañera Elvira Escarfó, que fue la compañera de Di Giovanni, y que llevó una lucha a la par de sus compañeros de identidad. Y en esas luchas de donde se desprende, bueno, llega un momento en que los anarquistas se van dividiendo y hay un sector que desemboca en la CGT de la década del 30. Una CGT bastante amañada, porque en realidad es muy negociadora, y no hay una organización de trabajadores y organización obrera, porque la oligarquía impide por todos los medios que se organicen por la represión, la gran represión que hay en toda la década del 30. La década infame, la famosa década infame. Hasta que llega la Revolución del 43 y luego lo que ya conocemos y que hemos hablado, que es la Revolución del 45. Lo que nosotros denominamos la revolución inconclusa. Una sí es revolucionaria en cuanto al significado que tiene en las reivindicaciones
profundas que se hacen con respecto a la clase trabajadora, a la soberanía nacional y a la independencia económica. Dado que nosotros teníamos una gran dependencia del imperio británico. Y tal es así que cuando el vicepresidente de Justo, el general Justo, Julio Roca hijo, cuando va a hacer el pacto Roca-Runciman, donde le dejaban todos los ingleses, los frigoríficos, el Banco Central fundado por ellos, todos los activos en más del 80% eran ingleses. En fin, entonces él, para hacer un halago al imperio británico, le dice: nosotros deberíamos ser parte de la Commonwealth, o sea, de la gran liga económica donde estaban Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y que Argentina quería hacer eso. Y con una visión de interés económico le responden: no, dice, lo que pasa que más que ser depender de nuestra economía, nos sale mucho más barato que la Argentina sea un mercado dirigido hacia el Reino Unido. Así que lo dejó mal parado ante el halago al hijo del general Roca, el genocida de la campaña del desierto. Bueno, digo todo esto para ver cómo se encontraban los sectores más oprimidos y el significado que tuvo el 45 en ese momento. Esa revolución inconclusa, y la menciono porque va a tener un eje fundamental cuando cae el gobierno del general Perón en el año 55, previo bombardeo, bueno, y obviamente la figura de Evita, que para nosotros, los militantes y combatientes de toda una época, y los combativos de todas las épocas, es un símbolo de valentía, es un símbolo de compromiso, un símbolo de entrega y de coherencia. Tras la caída del gobierno del 55, el general Perón, empieza a emerger la gran resistencia peronista. Una resistencia de todas las formas, desorganizada, no tenía una conducción estratégica ya en el exilio del general Perón, pero en lo inmediato, en lo táctico, no había una conducción expresa. Se crearon comandos, Comando Organizado de la Resistencia, donde estaba el general Iñiguez, en fin. Estuvo el levantamiento del general Valle en el 56. Bueno, todo eso fue configurando un estado importante de resistencia y de conciencia social, y sobre todo un despertar de las generaciones más jóvenes que habían sido niños en la primera década del gobierno del general Perón, que ya iban siendo adolescentes y que en el 70 ya son jóvenes, pero jóvenes que querían saber más de esta Argentina que estaba permanentemente sometido a golpes militares, a engaños democráticos, y que no se salía en una visión liberadora como naturalmente el corazón de los jóvenes palpitaba en ese momento. Aparecen los primeros esbozos de guerrilla. El primer esbozo de guerrilla en la Argentina es el de los uturuncos. Hace poco ha muerto el último de los uturuncos. El compañero Uriondo, un hombre de más de 80 años, era muy joven, tenía 17 años cuando comenzó la lucha, allá por la parte del Chaco santiagueño. Uturunco parece que dice un nombre, no lo tengo muy claro porque hay un par de versiones. Tiene que ver con el hombre puma de la zona, son leyendas, leyendas del campo, leyendas del interior de nuestra patria. Bueno, la cosa es que los uturuncos surgen a fines del año 58, están un tiempo, año 59, hacen algunos hechos importantes, alguna toma de comisaría, algunas frustradas, otras no, y con el tiempo va desapareciendo.
no tiene respaldo logístico, no tiene una política de inserción, que es lo más importante, el aspecto político en los hechos, para que no sea solamente un foco. Ya el hecho de ser una guerrilla peronista tenía que ver con un movimiento y tenía que ver con las reivindicaciones del peronismo y tenía que ver con los objetivos del peronismo, tenía que ver con el proyecto de desarrollo del país, con proyectos de soberanía, de independencia económica, en fin. No llegó a eso. Después aparece en la historia de nuestros movimientos revolucionarios la guerrilla de Massetti. Ricardo Massetti es un periodista del diario Clarín de esa época, que va a hacer un reportaje a Fidel y al Che en Cuba y queda enamorado de la Revolución Cubana, es decir, de cómo se gesta esta Revolución Cubana. Y él, hablando con el Che y con Fidel, decide en el norte argentino crear un foco de guerrilla que se llamó Ejército Guerrillero del Pueblo. Ese Ejército Guerrillero del Pueblo también no duró mucho. La gendarmería enseguida lo captó y le salió al encuentro. Después, esto tiene mucha importancia lo de Massetti porque es uno de los referentes de apoyo sobre todo en marcar un camino hacia la revolución, el movimiento del Che, el foco del Che en Bolivia, junto con otros grupos, un grupo trotskista del Vasco Bengoechea, así se llama, y las proto-FARC, antes de ser Fuerzas Armadas Revolucionarias, ya era un grupo de distintos orígenes de izquierda y del PC no de Codovila, por supuesto, sino de un PC que quería otra cosa, y se va conformando esas proto-FARC que son apoyadas. Es otro punto de la charla que vamos a tener, no sé si la alcanzamos hoy, y si no quedará para la próxima. Y se da otros grupos en el país, como las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL, otros grupos que son Fuerzas Armadas marxistas-leninistas o grupos revolucionarios, pero son grupos pequeños con mucha intención y con fuerza, pero que no alcanzan el desarrollo de otras organizaciones. El OCPO, Organización Comunista del Partido Obrero, OCPO, duró poco tiempo, hubo compañeros, yo conocí 2 compañeros acá en Mendoza, ¿no? En la cárcel, que venían del OCPO. Bueno, y aparecen también los grupos peronistas y los grupos de izquierda fuertes, más fuertes, como fue Montonero, nuestra agrupación, que para el año 72-73, en realidad es un grupo de fusión. Se fusiona con descamisados, se integra con descamisados y se fusiona con la FARC. En el año 73 queda constituida oficialmente, institucionalmente, la organización político-militar Montoneros, resultado de la fusión de FARC y descamisados. Descamisados, para ponerle un referente que lo conocen todos, es Dardo Cabo. Dardo Cabo fue el iniciador del grupo Descamisados junto con otros compañeros. Dardo Cabo, en el año 66, en el gobierno de Onganía, hacía poco que había asumido Onganía, septiembre del 66, Onganía había asumido en junio del 66, secuestran un avión, el primer avión que se secuestra de línea por un grupo armado, que era la Operación Cóndor, que consistió en tomar el avión, creo que había hecho una escala en Río Gallegos, y de ahí, la aerolínea, se dirige a lo que llamamos Puerto Argentino, toman brevemente
ese lugar, el lugar donde estaba la bandera inglesa, arrían la bandera inglesa y izan la bandera argentina. Realmente un hecho demostrativo de lo que fue después, de otra manera, llevada adelante por una dictadura, el rescate o el intento de rescate de nuestras Islas Malvinas. Bueno, Dardo Cabo está ligado íntimamente a nuestras fuerzas, es un compañero que se le hace la ley de fuga junto con otros compañeros en La Plata, en el 77, junto con el compañero Pirles, el compañero Georgiades y el compañero Rapaport. Son fusilados supuestamente bajo una ley de fuga en plena dictadura. Bueno, mencionando estos hechos, que no son anecdóticos, tienen una profundidad histórica con mucha raíz, son hechos de la historia de nuestros movimientos revolucionarios en América Latina. Y así nace, como decía recién, la organización político-militar Montoneros, en paralelo, con otros orígenes, de otra forma, con otras teorías, pero siempre rescatables porque están dentro de la lucha revolucionaria y de la lucha de la liberación, es el Partido Revolucionario de Trabajadores y su brazo armado, que es el Ejército Revolucionario del Pueblo. Nacen casi concomitantemente, sin tener conexión más que con la historia de la clase trabajadora, de las clases oprimidas y del objetivo de la liberación nacional y social. Es casi al mismo tiempo que surge Montoneros y FARC, surge el Partido Revolucionario de los Trabajadores, más o menos por la misma época. Pertenecen a grupos de origen trotskista. El grupo de Santucho pertenece a lo que se llamó Partido Revolucionario de los Trabajadores Combatientes, y el otro, el que no se suma a la lucha armada, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, La Verdad, así se llama. Que tiene, bueno, sería ya meterse en otra parte de la historia, que es interesante, muy interesante, que son los sectores trotskistas, que algunos pensaban en que la salida era la lucha armada y otros pensaban que la salida era una insurrección obrera en el tiempo. Nosotros optamos por la vía armada, sin descartar la insurrección, pero sí por la vía armada en la búsqueda de la toma del poder. Esa es la verdad. Entonces, así surgió con el bautismo de fuego, digamos, que fue el secuestro y ejecución del general Aramburu, jefe de la Revolución Libertadora, por lo tanto responsable de fusilamientos, responsable de bombardeos a la clase trabajadora, al pueblo argentino, y con eso surge, con un juicio que se le hace por los compañeros fundadores de nuestra organización, de Montoneros. Al poco tiempo hay otros hechos que son de suma importancia, porque demuestran que eso es uno de lo que se demuestra, lo que se pretende demostrar en nuestras organizaciones de lucha, que es que el enemigo es vulnerable y que el enemigo se lo puede atacar, que el pueblo se puede armar, que el pueblo puede tener una política para derrotarlo y que tiene vocación de poder. Eso es el concepto de guerrillas que no son puramente militaristas, sino que al contrario tienen una gran base de acumulación política. Son de tipo políticas en el sentido, como la nuestra, que arranca nada menos que del movimiento más grande que tiene la Argentina, del movimiento popular más grande que tiene la Argentina, que es el peronismo. El peronismo combativo, el peronismo movimentista, el movimiento en lucha. Entonces, así surge y se van dando hechos como, por ejemplo, la toma de pueblos. Se tomaron fundamentalmente el pueblo de La Calera y Almés en Córdoba, y Almés en la toma del pueblo de Garín por la FARC. Todavía no éramos organización fusionada.
y en Santa Fe se toma el pueblo de San Jerónimo Norte. Así que se van dando, y después vamos a ver que no somos los primeros en haber tomado un pueblo desde el punto de vista de las organizaciones revolucionarias. Hubo otro, que ya lo vamos a mencionar cuando hablemos de los Tupamaros, que es un pueblo bastante cerca de Montevideo. Es el primero, ese pueblo es el primero, antes que Calera y antes que Garín. Nuestras organizaciones, todos los hechos, les voy a dar un ejemplo, y que es un ejemplo que corre para todos los grupos de América Latina, es decir, todos los grupos han tenido en la guerrilla urbana, en la parte urbana, una forma de conexión de hechos que les da una semejanza y les da un derrotero común. Por ejemplo, se sabe que las organizaciones revolucionarias de toda América necesitaban pertrecharse de armamento y de dinero para poder todavía, en época del capitalismo no derrotado, se necesita mantener a los compañeros, se necesita comprar armas, mantener la logística, en fin. Hay un hecho que se hace en el año 71, que lo hace Montoneros, que es el asalto a un blindado en Villa Ballester. Uno dirá, bueno, se hizo el blindado, se firma con el nombre Montonero, pero hay un comunicado, cuando se hace ese comunicado, una expresión que dice, con esto nosotros exigimos elecciones libres, inmediatas, con Perón en la patria y como candidato. Levantamiento de todo el aparato represivo, libertad a todos los presos políticos y conexos. Esa palabra se usaba, vamos a ver bien, en el negro, una palabra que se usaba, ya la empezaba a usar la que iba a ser la gremial de abogados en ese momento. Conexos quería decir que estaban conectados de una forma u otra con las luchas armadas, con las luchas insurreccionales y con todo tipo de lucha. Entonces, con este ejemplo de este blindado de Villa Ballester, quiero decir de que se combina el hecho armado con una exigencia, con un reclamo de tipo político. Nada menos que el Perón vuelve, que venía levantando Montoneros, se lleva adelante con esa exigencia al gobierno, en ese momento del general Lanusse, de Perón en la patria como candidato. No llegó a ser candidato, pero regresa el general Perón antes del 11 de marzo, cuando va a Gaspar Campo, después se vuelve, bueno, y después son otros momentos de la historia que también, en forma muy sintética, vamos a describir. Bueno, Montoneros va teniendo hasta el 11 de marzo una acción, lo mismo que la FARC, 11 de marzo, 25 de mayo, se van y nunca volvieron. Ese es el otro desafío que tenemos. Digo, se van porque eso coreaban los compañeros bajo la bandera de Montonero y la bandera de FARC frente a la Casa Rosada cuando estaba asumiendo Cámpora en presencia de Osvaldo Dorticós, presidente de Cuba, en presencia de Allende, en presencia de los líderes latinoamericanos, un momento realmente que volveremos a tener seguro en la lucha que vamos llevando adelante. Bueno, se fue dando todo ese momento histórico que estamos relatando y al mismo tiempo quiero mencionar, porque es parte también de nuestra lucha, la lucha contra la derecha peronista. Tuvimos dos hitos de enfrentamiento, de disputa con el general Perón, que es cuando hace el retorno definitivo en Ezeiza el 20 de junio del año 73 y el 1 de mayo al año siguiente del año 74. Entonces, eso nos llevó a no decaer, a no bajar ninguna bandera y al mismo tiempo rescatar el único factor de unidad nacional que decíamos y era real en ese momento el general Perón, pero sin descartar ninguno de nuestros objetivos revolucionarios. Llegamos así a ese 1 de mayo con una lucha política en la plaza,
algunos compañeros que me están escuchando deben recordarlo, los que están más cerca de la edad generacionalmente de lo que hemos vivido esa época. Nosotros hicimos una campaña de todo el país de acercamiento con un mecanismo y una planificación que tenía mucho que ver con porque sabíamos la que nos podía esperar en la plaza, justamente con la derecha peronista, donde íbamos cubriendo todos los pasos de lo que se llama una aproximación administrativa, una aproximación táctica, y, si hubiera sido una batalla, una aproximación para el combate. No se dio el combate, se dio el combate político. Sí, sí, porque cuando nosotros decíamos, ¿qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno nacional? Por el otro lado, las otras campanas nos gritaban un montón de cosas en contra. A la lata latero, por ejemplo, a la lata latero, viva la policía que revienta montoneros. A lo que nosotros le respondíamos, la sangre montonera es patria y es bandera, por ejemplo. Digo esto porque en medio de toda la lucha y de toda la formación y de toda nuestra organización político-militar, esto era un aspecto político que dábamos frente a la derecha peronista. Nos retiramos de la plaza, no nos echó el general. Nos hizo un discurso durísimo, pero no nos echó. Nosotros decidimos irnos. Porque no era digno recibir frente a esa gente de la derecha peronista lo que el general decía. Pero más allá de esto, nosotros en realidad cumplimos con nuestro deber de ser fieles a nuestro pueblo, aún enfrentándonos de esa manera con el general Perón, y seguimos rescatando lo que fue su proyecto, pero seguimos rescatando que era una revolución inconclusa y que nosotros teníamos que rescatar. El Perón vuelve, lo hicimos nosotros, lo hizo la JP. Y para ya ir dejando a la Argentina de este tipo de lucha y pasar a otro país, y demostrar que nuestra organización era una organización político-militar, estaban los frentes de masas. La juventud peronista, la juventud trabajadora peronista, la juventud universitaria peronista, el movimiento villero peronista, el movimiento de inquilinos peronista, la agrupación Evita, no el movimiento Evita, no confundamos, agrupación Evita, así se llamaba. Digo nomás. Bueno, para caracterizar lo que realmente éramos. Nosotros indudablemente no fuimos originales en esta lucha. Había otros pueblos que lo llevaron. Teníamos el ejemplo de la Revolución Cubana. Y como nuestra base política y social era amplia, movimentista, también había una base cristiana. Por eso el Concilio Vaticano II, con sus dos encíclicas más movilizantes, que fueron la Mater et Magistra y la de y la de Pablo VI, no recuerdo el nombre, pero han sido las que han motivado, y después todo el movimiento de cura del tercer mundo, todo eso ayudó a este gran movimiento revolucionario, tan polifacético, no quiero decir policlasista, polifacético, de un montón de formas para ir a converger en un objetivo que era el objetivo revolucionario. Después vino el paso a la clandestinidad, forzoso, tiene que ver con la derecha peronista. A mí me tocó presidirla el día 6 de septiembre del 74 acá en Mendoza, y el 7 de septiembre se realizó a nivel nacional, con todos los frentes, con todos estos frentes que acabo de nombrar. Y finalmente, el otro gran hecho político que se llevó adelante fue la Conferencia de Roma. Yo hablé el otro día de la Conferencia de Roma, de los puntos, justamente cuando Roberto estaba hablando del proyecto de Martínez de Oz. Ese proyecto de Alfredo Martínez de Oz significaba el baño de sangre. Había un correlato entre el baño de sangre
de la dictadura, con las desapariciones, con los asesinatos, con las torturas, con todo lo que conocimos de la represión, y el proyecto de Alfredo Martínez de Oz. Y allí nosotros, después de la conferencia de Roma, que se pide fundamentalmente eso, y se piden elecciones libres y demás, pero fundamentalmente el desplazamiento de ese ministro de Economía y de todo su proyecto, y de la reparación de la represión que se estaba llevando adelante y demás, se realiza lo que llamamos la contraofensiva. La contraofensiva, ya lo mencionamos la vez anterior, que uno de sus hechos fundamentales fue el ataque al subsecretario de Programación Económica, que era el número 2 del Ministerio de Economía, que era Walter Klein, el ataque a Soldati y todo lo que significaba el grupo de la Patria Financiera en ese momento. Bueno, y nos llegamos así al 83, el peronismo revolucionario, tuvimos que hacerlo, estaban los compañeros exiliados y la conducción, que en ese momento eran Pardiva Canarvaja, y Mario Firmenich estaba preso en Devoto. Bueno, seguimos llevando adelante la lucha, y bueno, es esto un poco los hitos de esta Argentina vigente, caliente con el corazón caliente y con mucha fuerza y organización para llevar adelante los objetivos que todavía los tenemos planteados. Vamos a hablar en la próxima, finalmente, de una propuesta que queremos llevar adelante, un programa que queremos llevar adelante, más de tipo, en este momento, ideológico. No tenemos un plan de gobierno, porque no estamos en la partidocracia, pero sí tenemos un plan revolucionario de frente para llevar adelante los objetivos que queremos de transformación de la Argentina y junto con otros sectores revolucionarios con América Latina. Pasamos a Uruguay, también muy interesante el proceso uruguayo, el proceso de nuestros hermanos uruguayos. Así como nosotros tenemos esa raíz montonera del Chacho, de Felipe Varela, de Chumbita y de todos aquellos riojanos, catamarqueños, salteños del norte, y toraleños también, bueno, de todas, López Jordán, en fin, los uruguayos tienen Artigas, que nosotros consideramos que en realidad el primer montonero de los años 1810, 1815, hasta 1820, que es cuando se tiene que exiliar y morir en Paraguay, es Artigas, José Gervasio Artigas, que es el legado que le deja a los compañeros uruguayos, tan queridos compañeros uruguayos que son nuestros hermanos los Tupamaros. 1963 surge el primer grupo de guerrilla urbana, podríamos decir. Ha habido también focos de guerrilla urbana, pero los que llevan adelante la guerrilla urbana antes que nosotros, y que nosotros tomamos muchísimo ejemplo de ellos, son los Tupamaros uruguayos. Que nacen más o menos 1962, 1963, con un jefe histórico que también se hace en la lucha política y en la lucha obrera de los cañeros del interior del Uruguay, Raúl Sendic. Aquel hombre mayor sería hoy, tendría cerca de 90 años, hoy 85, 90. Que va formando desde tierra adentro, desde los cañaverales del Uruguay, con aquellos que han sido también parte de la política de la clase trabajadora de Uruguay, que son los peones de la pampa verde de ellos, de esa zona. Don Raúl Sendic, que después de la derrota de los Tupamaros, y que dice que no hay derrota definitiva para los revolucionarios, cosa que es cierto, no tenemos derrotas definitivas. Nosotros no firmamos armisticio los revolucionarios, no, porque siempre queda abierta la pelea, queda abierta la lucha. Nosotros ni tenemos sponsors que nos banquen, porque nosotros, si necesitamos nuestra logística, la hacemos nosotros, ni firmamos armisticio. Y eso también sostenía el mismo Sendic. Sí, eran derrotas, eran pasajeras y tácticas, y terminaba diciendo de derrota en derrota hasta la victoria definitiva. Y es así, y es así. Y así muchos pueblos, qué sé yo, los vietnamitas,
los cubanos, de distintas formas, en distintos tiempos, en distintos contextos, pero más o menos han dado esa lucha. Los tupamaros uruguayos hicieron muchos hechos importantes, hechos de propaganda político-militar, como por ejemplo tomar un casino, sacar ese dinero, repartirla, usarlo para la logística propia, tomar comisarías, en fin, movimientos de tipo políticos, relámpagos, hechos relámpagos, muchos, se caracterizaban bastante por eso, con muy buena formación ideológica y con muy buena formación militar. Otro de los grandes hechos de los tupamaros uruguayos fue la fuga de la cárcel de Punta Carretas. Ese fue un hecho muy importante porque se fugaron más de 100 militantes de los tupamaros. Militantes de todo tipo, militantes de base, militantes combativos y demás. Ahí estaban Huidobro, uno de los jefes, ahí estaba Tabaré Vázquez, ahí estaba la compañera Topolanqui, la esposa de Mujica, en fin, varios. Y el hecho, como yo les decía, que fue el hecho primario en la toma de pueblos americanos, fue el pueblo de Pando, cercano a Uruguay. El hecho es un hecho contundente en cuanto a la toma del pueblo y simpático en cuanto a la forma en que lo llevaron adelante. Simularon un velorio y en el cajón del supuesto fallecido llevaban todas las armas. Y los comandos era el cortejo fúnebre que iba detrás de la carroza en donde iba el supuesto difunto, el féretro, de donde después sacaron las armas. Bueno, hechos que jalonan la historia, la hermosísima historia latinoamericana de lucha de nuestros pueblos. Bueno, después tuvieron una represión muy grande los uruguayos, muy conectados con la represión de Brasil. El operativo Cóndor de ellos, no el nuestro, como decía recién el Edgardo Cabo, el operativo Cóndor de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, fundamentalmente para secuestrar compañeros. Fue una represión muy grande y cuando termina esto y se abre la democracia del momento, la democracia que fueron manejando desde arriba, se fue manejando desde el poder. Pero bueno, al fin significó por lo menos libertad de presos y significó en cierta medida una participación que cada vez se frustró más. Cada vez se frustró más como lo estamos hoy. Ahí aparece el Frente Amplio de Uruguay. El Frente Amplio liderado por Líber Seregni, que después ese Frente Amplio lleva como presidente a Tabaré Vázquez en 2 oportunidades y a José Mujica también. Hoy hay un gobierno neoliberal en Uruguay. La calle Pou, que ya sabemos lo que es como neoliberal a ultranza y ortodoxa. Esa es la realidad que también nos espera junto con otros países para hacer el gran frente que queremos desde nosotros, desde ellos y de toda América Latina. Pasamos a Brasil, otro de los países importantes en los movimientos revolucionarios. No alcanzó a tener la fuerza para ser el país que es, un país de la cantidad de habitantes que tiene y de una extensión que en realidad es el equivalente a un subcontinente, ¿no? Un Brasil que también es un gran enclave parecido al de Honduras, siendo Honduras muy chico al lado, pero también Honduras fue un gran enclave de mercado de esclavos. Y esto lo era porque Brasil pertenecía a Portugal, al imperio de Portugal. Se hace imperio en realidad cuando Portugal, tras las invasiones napoleónicas, se instala, Pedro II, se instala en Brasil.
ahí traslada la corte y ahí sigue su política de sometimiento y de esclavismo del imperio, así se llamaba, era un imperio esclavista, el imperio de Brasil. Participa también de este esclavismo Holanda, sobre todo la parte colonial de Brasil, del nordeste brasilero, que es la zona de Recife, o sea, Pernambuco, toda esa zona, Olinda, Recife. Eso ha sido colonias holandesas, brutales, han sido estos europeos. Como son todos los colonizadores, pero con una particularidad, la colonia esclavista, tanto holandesa como portuguesa. Y la británica, por supuesto, y la francesa, en lo que ha sido Haití, que también vamos a hablar de. Bueno, hay un primer intento de revolucionario, muy, casi podríamos decir, no quiero decir la palabra silvestre, pero sí muy natural, muy propio de lo que daba el Brasil en cuanto a su estructura social, de lo que eran las facendas, como llaman ellos, que eran grandes extensiones, como de estancias enormes, grandes regiones que le llamaban el Sertão, y de eso surgieron los primeros guerrilleros naturales de la zona, que eran los cangaceiros. Los cangaceiros en Brasil, ¿por qué le llamaban cangaceiros? Parecido a los mexicanos. Los mexicanos se caracterizan en la revolución de Pancho Villa y de Emiliano Zapata por las cananas. Las cananas son los cinturones con municiones, y el cangazo son cinturones muy semejantes también de municiones. Por eso le llamaban los cangaceiros. Hay dos personajes centrales en los cangaceiros, que es Lampião y María Bonita, la primera mujer guerrillera en el siglo XIX, brasilera y latinoamericana en el estilo guerrillero. También la tenemos con Azurduy, tenemos otras combatientes de la liberación nuestra, que ya vamos a hablar brevemente cuando hablemos de las mujeres luchadoras, será en la próxima. Pero esta mujer, María Bonita, así le llamaban, que la degollaron y los fusilaron a todos los cangaceiros brutalmente, como es la clase dominante brasilera y como lo es actualmente. Bueno, esa fue la siembra, digamos, el origen de lo que fueron después movimientos que no duraron mucho tiempo en Brasil, como fue la columna Prestes. La columna Prestes es una columna de Carlos Prestes, un ex capitán del ejército que se afilia al Partido Comunista y comienza una lucha para liberar su país. Una cosa bastante original, particular. Columna porque había varios oficiales jóvenes, él era capitán, había tenientes y había sectores del campo popular que lo acompañaron. Y la intención de Prestes era darse una política en el ejército para dar vuelta ese ejército que pertenecía a los mandatos del imperio, a los mandatos de la clase dominante. Carlos Prestes llevó toda una política y se encuentra con otro militar, que es Getúlio Vargas, década del 30 y pico. Getúlio Vargas llega después por elecciones. En realidad la columna Prestes queda bastante absorbida por la política de Getúlio Vargas, que es una política nacionalista, de soberanía y de desarrollo industrial propio, con lo que empezaba a ser una industria muy de comienzo, menos que la Argentina. Después sí, cuando se trasladan todas las fábricas argentinas del 70-80 a Brasil, bueno, Brasil se fortalece industrialmente y la Argentina retrocede a ser el país agropastoril que siempre han querido en la División Internacional del Trabajo y en las ventajas comparativas de que hablaba Roberto en la charla económica
en el curso anterior, en la charla anterior. Bueno, Getúlio Vargas lleva esa política, se enfrenta con muchísimos enemigos que no quieren ese Brasil que quería liberar. Se dan una serie de movimientos, de golpes en Brasil, hasta que aparece un sector ligado al desarrollismo, a la CEPAL, que son más o menos tres presidentes que caen. No los tolera el Brasil. No los tolera porque tienen una visión industrialista del poder económico, no era ningún proyecto industrialista liberador, que son Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros y João Goulart. Los van desplazando a todos. A Jânio Quadros lo desplazan con el pretexto de haberlo recibido a Ernesto Che Guevara cuando va a Montevideo a la conferencia de la OEA, que es cuando lo echan a Cuba, y entonces Jânio Quadros lo invita, quiere conocerlo al Che, lo invita, y eso le cuesta. Frondizi hizo lo mismo, era la época de Frondizi, el contemporáneo de Frondizi. Frondizi también lo invita a Che Guevara, que es uno de los 20 y tantos planteos militares que le hace la gente del golpe militar a Frondizi. Y finalmente João Goulart tiene una visión amplia, democrática dentro del sistema, pero democrática al fin, y el golpe militar de Castelo Branco lo tira abajo. ¿Qué surgió? ¿Qué surgió? La guerrilla de Carlos Marighella. Carlos Marighella surge en el año 65 o 66, conforma un grupo de guerrilla urbana fundamentalmente. Es un hombre del PC que proviene de la Tricontinental creada en Cuba. La Tricontinental era de los 3 países, de los 3 continentes, África, Asia y América Latina, de los 3 continentes más sometidos, y del PC brasilero, ligado a la Tricontinental. Hace varios hechos, lo persiguen y finalmente lo matan, lo encuentran, lo descubren después de uno de los hechos que lleva adelante, y esto es en el año 69, y prácticamente ahí terminan los movimientos. Ahí siguen habiendo movimientos liberales, pero movimientos como los Sin Tierra, hay una serie de movimientos, pero que no alcanzan al cuestionamiento del poder como lo miramos nosotros. Creo que con esos compañeros de aquí, de Brasil, podemos construir, pero hay que darse toda una tarea política profunda, pero no de reclamo, no de rebeldía que queda en conseguir un objetivo coyuntural o inmediato y ahí quedó. No, nosotros luchamos por, todos estos grupos han luchado por el poder, que los han derrotado momentáneamente, sí. A nosotros nos han desplazado, no digo derrota, nos han desplazado, pero seguimos vigentes. Pero tenemos claro que no pueden coexistir 2 poderes, no existe esa estabilidad de poder, no existe. Puede ser momentánea, en una correlación de fuerza, pero donde la balanza se va a inclinar para un lado o para el otro. Y eso sí lo tenemos que tener. Y eso estos grupos lo han tenido claro en su lucha. Vamos al Paraguay. El Paraguay, hoy, vamos de hoy para atrás. Digo de hoy para atrás porque está todavía muy caliente lo del infanticidio de Mario Abdo Benítez, con la familia Villalba, con las 2 niñas asesinadas, con Lichita desaparecida. Y bueno, ese es el Paraguay vecino que tenemos, que es un ejército sin reparo para matar lo que venga, con tal de mantener el poder. Bueno, Abdo Benítez, con todas las mismas
fuerzas y las mismas, digo fuerzas porque se ampara en el ejército paraguayo, como se amparó Stroessner, ese dictador de 30 y tantos años en Paraguay, que persiguió y que no dejó levantarse a un Paraguay que ya venía castigado de la guerra de la Triple Alianza. Este Paraguay que tiene un ejército del pueblo paraguayo, el EPP, que sigue luchando, que creo, eso me podría corregir el negro, lo que tengo entendido es que está más asentado en la zona del límite con Brasil, en la zona sojera de Brasil, y dando una lucha permanente, difícil, dura. Por eso todos, cada uno de nosotros como países latinoamericanos, esperemos que vayan resurgiendo todos estos grupos para hacer una gran red de lucha, de combate, de estar mucho más hermanados, mucho más cercanos que lo que hoy estamos en estas luchas tan parcializadas, tan fragmentadas, que es lo que quiere el enemigo. El ejército del pueblo paraguayo estaba ligado a Patria Libre. El partido Patria Libre, que ya no sé si existe o si está modificado de alguna manera. Este ejército de Patria Libre tuvo su presencia años atrás y siempre reivindicó la defensa que hizo Solano López en la guerra, en la injusta guerra proimperialista que llevaron adelante Mitre, Brasil y el Uruguay, que terminó prácticamente rindiendo a un pueblo que no le quedaban hombres para pelear, ¿no? Y el mismo Solano López se inmola en una de las últimas luchas, no sé si es Curapaytí o en una de esas batallas finales de la guerra del Paraguay. Bueno, pasando a otro país, para no demorarnos tanto, que no nos queda tanto tiempo. El Salvador. El Salvador, país confuso hoy, más que confuso, bastante entregado a Estados Unidos, de Bukele, que hizo ya renunciar a un montón de grupos de ministros y colaboradores que venían del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Este es el Frente Farabundo Martí. Se inicia hace muchos años, lleva una guerra civil contra la derecha del grupo Arena del Salvador. Y este frente le hace honor a Farabundo Martí, que fue lugarteniente de Sandino, y que se va a El Salvador, se va al resto en ese momento era más allá de Salvador, y después en El Salvador, para llevar la lucha centroamericana, sobre todo con los desembarcos que hacía Estados Unidos, como hizo en la Nicaragua de Sandino, ya lo vamos a ver. Bueno, el Frente Farabundo Martí llevó una guerra de 20 años, por lo menos. Yo conocí a uno de sus jefes, Antonio, era el nombre de guerra, estuvo acá en mi casa y nos contaba realmente el tipo de lucha que llevaban adelante y la fuerza de la derecha salvadoreña, ¿no? Se dieron el lujo de matar un obispo dando misa, que es Arnulfo Romero, que lo fusilaron. Digo, y esto tiene que ver con dos cosas, la crueldad de la derecha y tiene que ver también con lo que la teología de la liberación y el movimiento de sacerdotes del tercer mundo dejó como impronta en la lucha latinoamericana. Ya lo vamos a ver, también le dedicamos un pequeño espacio en la parte final de esto, de los movimientos revolucionarios, que como no vamos a alcanzar una parte, la vamos a tener el viernes que viene, sobre estos temas. Uno de los aspectos que ha sido una constante, y lo vamos a ver y lo estamos viendo en muchos de los grupos revolucionarios, es que después quedan asimilados por el sistema, en el sentido de conformar un partido político.
Es decir, que de haber peleado por fuera para enfrentar al sistema, donde se pueden tener vínculos adentro de la lucha política como lo sindical, en algunos casos lo partidocrático, en algunos casos como tuvimos nosotros con el Partido Peronista Auténtico, no lo mencioné, nosotros estábamos en la toma de Formosa en el año 75 y teníamos el Partido Auténtico y dimos las elecciones en Misiones del Partido Auténtico, pero no dejamos de considerar que la lucha principal va por fuera. Digo esto porque el Frente Farabundo Martí se sumó a la política y quedó presa de las políticas, quedó, digamos, entrampada en las políticas de la partidocracia. Y el resultado es Bukele. Ahí lo tenemos, ¿no? Que le está disputando con apoyo de Estados Unidos las aguas territoriales a Nicaragua, porque Nicaragua pertenece para ellos al comunismo latinoamericano o a la revolución latinoamericana. Así que, bueno, estas cosas son las que nosotros tenemos que tener en cuenta para no ser cuidadosos en las trampas que nos tiende el enemigo. Guatemala también ha tenido uno de los grupos guerrilleros más desarrollados. Guatemala. El ejército guerrillero de los pobres, ese es el grupo de Guatemala. El ejército guerrillero de los pobres que empieza a reaccionar después del golpe militar de Castillo Armas contra Arbenz. Jacobo Arbenz, año 54, quiere hacer una política de reforma de la Constitución y de sacar de Guatemala a los grupos interesados como la Oil Fruit, que es toda la industria de la banana, de la extracción de la banana y que se le hagan los yanquis, y la política petrolera. Se enfrentó nada menos que con esos dos poderes económicos y lo tiraron abajo. En esa época estaba de embajador, recuerdo el nombre, en la historia, creo que Quijano de apellido, o Quijano Jiménez, algo así, y el Che Guevara estaba en ese momento en Guatemala. Y la presión del gobierno argentino, estaba Perón todavía, a través del embajador hace que lo liberen al Che y el Che puede salir e irse, no sé si a México en ese momento o a alguno de los otros países que lo podían cobijar. Bueno, volviendo a Jacobo Arbenz, ese intento nacionalista de soberanía en un país como Guatemala, tan chiquito, deja sus raíces para que después surja este grupo guerrillero de los pobres, que uno de sus jefes es Ricardo Ramírez de León, comandante Rolando, Ricardo Ramírez de León. Lo menciono porque la guerrilla guatemalteca duró como 12 años. Fue más o menos del 70 al 82. Muchos años de resistencia permanente. Realmente lo cercó mucho, claro, es un solo país, ese es el problema. Por eso muchas veces nosotros decimos que el internacionalismo es importante y el internacionalismo nuestro latinoamericano, porque con eso nosotros nos hermanamos en una lucha común, más allá de los contextos diferentes de cada zona, de la diversidad que tiene en cuanto a las riquezas por las cuales se monta el imperio y el capitalismo para saquearlos. Entonces, es muy importante hacer esta fuerza común, porque si no, nos ocurre lo que le pasa a pueblos como Guatemala, que habiendo tenido una guerrilla tan fuerte, que alcanzó a formar una unidad nacional revolucionaria de Guatemala, porque se juntaron varios grupos. Se extendió mucho hasta que vino el golpe de Efraín Ríos Montt, un militar tremendo, sanguinario, bueno, de gran represión, y contra viento marea arrasó todo lo que pudo, no solo de la guerrilla, sino de todo el pueblo que ellos consideraban que se identificaba con una lucha de liberación. También
esta Unidad Nacional Revolucionaria de Guatemala derivó en un partido político. También derivó. Y ahí quedó. Vamos con México. México, si bien no tiene la particularidad de nuestras guerrillas, como ha sido la guerrilla de los Tupamaros, la nuestra, guerrillas como la peruana o la colombiana, en fin. Hay que ver el contexto político de la Revolución Mexicana, de la Revolución de 1910 aproximadamente, los primeros años del siglo XX. Pero tiene un antecedente muy importante de lucha y de pelea, que es la de Benito Juárez y la de Porfirio Díaz. Benito Juárez era un liberal consecuente. Digo liberal porque para la época ser liberal, como ha sido el Partido Liberal de Colombia, por ejemplo, era estar en contra de los sectores conservadores y oligárquicos, más allá del nombre. ¿Cuál es la fuerza y lo que los distinguió a Benito Juárez y Porfirio Díaz, más allá que después Porfirio Díaz se convirtió en dictador? La lucha contra nada menos que contra Maximiliano de Austria, que lo pone el emperador Francisco José. ¿Por qué? En realidad para dominar a México, pero con el pretexto de que había una deuda externa que no pagaba México, porque no la podía pagar, justamente con Austria. Lo imponen, lo ponen como presidente a Maximiliano, como una continuidad del imperio de Austria, austriaco, y la lucha revolucionaria a fondo que llevaron termina no solo derrocándolo, sino que lo fusilan a Maximiliano, al hermano del emperador de Austria, un emperador europeo. Bueno, esa lucha es un signo, es un elemento que marca la lucha del pueblo y del campesinado, sobre todo porque la lucha mexicana es una lucha del campesinado, que comienza con Emiliano Zapata en Cuernavaca, con Doroteo Aranjo, que es Pancho Villa, el nombre de él, con Obregón y con varios más, que después llegan un montón de contradicciones y luchas intestinas y se debilita la devolución. Y llega hasta el subcomandante Marcos, más allá que uno tiene dudas de si quiere realmente el poder o no, pero esas largas marchas de Chiapas de más de 1.500 kilómetros a México, también suma, más allá que a muchos no nos queda claro si es una lucha por el poder o es una lucha reivindicativa para conseguir mejoras al campesinado, un campesinado muy pobre, ojo, un campesinado que le falta de todo. Bueno, la lucha de la Revolución Mexicana, de los que nombré recién, es una lucha por reivindicación de la tierra en manos de la oligarquía, signo constante de todas nuestras clases dominantes de América Latina, las oligarquías, así como la oligarquía argentina, la oligarquía colombiana, la oligarquía mexicana, todas son oligarquías, gobierno de pocos, con gran acumulación de tierras, fundamental. La lucha de Pancho Villa y de Emiliano Zapata es una lucha por la tierra, para darle a los campesinos lo que les correspondía, porque la trabajaban permanentemente y eran sometidos casi como esclavos. Acá aparece un personaje legitimado por la revolución, que es Madero, que por supuesto lo sacan. Madero respalda todo lo que van llevando adelante Emiliano Zapata y Doroteo Aranjo, o sea, Pancho Villa, que son los ejes, los pilares de la revolución. Después viene Obregón, también, otro importante conductor de la revolución. También lo descartan, vienen luchas muy contradictorias, hasta que aparece en la década del 30, porque acá esta oligarquía está sumamente ligada a los poderes del Vaticano, a los poderes del Vaticano en México, de la Iglesia. Y la gran respuesta que tiene otro hombre que es hijo de esa revolución, ya no es parte
porque es en la década del 30, son 20 y tantos, casi 30 años después, es Plutarco Elías Calle. Plutarco Elías Calle es el primero que enfrenta al poder, se anima a enfrentar el poder de la Iglesia en México, que era muy grande, que de ahí queda institucionalizado el laicismo. Le sigue Lázaro Cárdenas, también un hombre muy claro en cuanto a la distribución de la tierra, a la reforma de la Constitución y a mantener una laicidad, porque manteniendo esa laicidad era evitar que la Iglesia siguiera existiendo su poder. A Plutarco Elías Calle lo enfrenta en la revolución de los cristeros. Se llamaban cristeros porque llevaban un Cristo en la mano, todos, en las movilizaciones. Es la revolución de los cristeros. Los ataca, por supuesto. Y después Lázaro Cárdenas tiene el mérito de cuando se da la guerra civil de Franco en España, cuando lo derrotan a los republicanos, él les ofrece a los republicanos crear el gobierno republicano en el exilio en México. Y así se crea. Es simbólico, porque uno es gobierno en la tierra que debe tener. Y bueno, ese es uno de las cosas que distinguió a Lázaro Cárdenas en su lucha. Y ya viene un México con un Estados Unidos triunfante de la Segunda Guerra y que no le permite a México nada. Y nos encontramos con un México que había tenido, digamos, lo que florece de la Revolución Mexicana es lo que se llamó Partido Revolucionario Institucionalizado. Quizá esa institucionalización le valió la deformación en un partido burocrático y en un partido del sistema. Y entonces lo que queda es así como una semilla, el brazo armado del Partido Democrático Revolucionario, que es un desprendimiento del PRI. Y ese brazo armado del Partido Democrático Revolucionario es el Ejército Popular Revolucionario, que es un remanente del Partido de los Pobres Mexicanos. Eso es México. En este momento hemos visto todo lo que significó la desaparición de 40 y tantos estudiantes, producto de la lucha del narcotráfico, es decir, de la emergencia del narcotráfico y de la represión que llevó adelante el gobierno mexicano. Y así siguió México y como han visto ustedes, todos los estados mexicanos del norte están bajo las garras del narcotráfico manejado desde Estados Unidos, porque están al lado, los separa el Río Grande, que para los yanquis no es ningún tipo de límite. Querían poner un muro en la época de Trump, es un pretexto, por supuesto, que no se iba a llevar adelante, todo como para decir, acá no entran ninguno de los hispanos, ni ninguno de los mexicanos, ni ninguno que quiera ingresar a los Estados Unidos y que es pobre. Este partido de los pobres, en realidad, del Ejército Popular Revolucionario de México, tuvo su asiento en el estado de Guerrero, fundamentalmente de Guerrero y Oaxaca, creo que fueron los dos estados, pero duró poco. Dicen que hay semillas, es realmente difícil. Ahí tenemos que pelear entre todos para llegar a México. Tenemos que llegar a México desde América del Sur y desde los países que podemos llevar adelante un proceso revolucionario. No sé cómo andamos de tiempo, podemos comenzar con Colombia, que a ustedes les parece, no sé qué dice la conductora. Polo, si querés, podríamos hacer Colombia, pero no mucho más, porque ya son 8:28. Perfecto, hacemos Colombia y dejamos los países que quedan, no son muchos, para la próxima, junto con el remate del último tema. Perfecto. Bien. Colombia.
Colombia es la expresión histórica del Bogotazo, 1948. La historia de Colombia es la historia de Bolívar, ya hemos hablado de todo lo que pretendía con la Gran Colombia, esa gran extensión de tierra que era Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Bueno, pero ¿por qué surge el Bogotazo? El Bogotazo es un gran levantamiento de Bogotá y de otros pueblos cercanos a Bogotá. En el año 48, justo coincide cuando se estaba haciendo la octava conferencia panamericana, que es uno de los antecedentes de la OEA, que más o menos con el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y la OEA. Ahí se da esa conferencia y cuando se está dando esa conferencia hay un gran levantamiento que lleva adelante Jorge Eliezer Gaitán, el personaje del Bogotazo, el personaje coherente, el personaje valiente, que por supuesto lo terminan matando, como se da en estos casos, y que él proviene de uno de los dos partidos grandes hasta ese momento en Colombia, que es el Partido Liberal. Estaba el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ya habíamos dicho que generalmente los partidos conservadores son partidos oligárquicos. Colombia tiene una oligarquía muy fuerte, una oligarquía de gran presencia y de mucho poder económico y muy ligado en este momento a Estados Unidos, a Norteamérica. Cuando se da el Bogotazo, podemos decir que el Partido Liberal empieza a tener contradicciones. Estaban los liberales de Gaitán y los liberales que después va a aparecer en la guerrilla de la FARC, que es Marulanda Vélez. Es la rama liberal comunista, le llamaba. Es cierto que Tiro Fijo, como se le llamaba Manuel Marulanda Vélez, Pedro Marín, ese es el verdadero nombre, él es Pedro Marín. Marulanda Vélez es un nombre que él toma como nombre de guerra en honor a un sindicalista que él quería mucho, con el que trabajaron en las luchas de la década del 50, que llevaron adelante con Marulanda. Claro, que lleva el nombre Marulanda por ese sindicalista. Y ahí, desde Marulanda Vélez, década del 50, empieza a hacer grupos móviles de focos de guerrilla, grupos móviles y grupos de defensa, en lo que se da en llamar la selva macandona, es la selva colombiana. Sobre todo el lugar en donde asentaron ellos. La extensión de la guerrilla colombiana fue también, así como Guatemala salvando las distancias y salvando los espacios, fue una guerrilla sumamente extendida, intocable prácticamente. No se sabe bien si llegó a tener 10.000 o 15.000 combatientes, pero de 10.000 seguro, hacia más. Esta FARC empieza a extenderse, a dar lucha, a hacer secuestros para cambiarlos por prisioneros de la lucha política que estaban fuera de la guerrilla. Concomitantemente, un poco después, aparece otro grupo importantísimo que sigue luchando hoy, hasta el día de hoy, en la guerrilla colombiana, que es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. El Ejército de Liberación Nacional, que tiene un signo que a nosotros nos llena de emoción, y sobre todo a los que provienen de la teología de la liberación. Uno de los combatientes, el ex cura Camilo Torres. Hay muchas poesías, como Cruz de Luz, por ejemplo, de Biglietti, que lo llevó a la canción, muy linda. La historia de Camilo Torres es de un cura que va a estudiar a la universidad, que empieza a relacionarse con grupos de demanda y de reclamos cristianos desde el cristianismo,
por la justicia social, y le van haciendo el vacío desde la iglesia hasta que le dicen que deje los hábitos. O sea que en realidad coincide en la idea de él de dejar los hábitos y sumarse a la lucha del pueblo. Cuando él se suma, recibe instrucción de combatiente. En su primer combate en Bucaramanga cae abatido, cae en combate. Por eso se lo levanta tanto, porque era un poco lo que él quería, era sumarse a la guerrilla del pueblo, a la guerrilla como él lo expresa en algunos de sus escritos, a la gente de los pobres que luchan por su justicia social. Bueno, este es Camilo Torres del otro grupo, por eso Colombia es muy rica, más allá de que hoy es un país blindado por los Estados Unidos, por las bases que tiene la OTAN. El ejército más fuerte de América Latina, más fuerte que el brasilero, es Colombia, porque lo tienen como base fundamental de lucha y de guerra contra todo lo que sea la insurgencia latinoamericana. Ya vamos a ver cómo está relacionada como país socio de la OTAN, no teniendo nada que ver con la OTAN ahí, América Latina, sin embargo, Estados Unidos no hizo socio de la OTAN. Bueno, esto es lo que le decía de Camilo Torres, y aparece otro grupo, sería el tercero, después de la FARC, que es el movimiento 19 de abril, que lideran sobre todo el más conocido, Navarro Wolf, que era el segundo de Pizarro, el jefe. Era una guerrilla media parecida a la de Montonero, en el sentido que era más urbana, tanto la del ELN como la de la FARC, es mucho más campesina y es de tierra adentro, es de la selva. La de Navarro Wolf, que surge en el año 75, es más de la lucha urbana, fundamentalmente de la lucha urbana. Hay un hecho dos o tres hechos que los distingue al M-19, que es toman un destacamento del ejército y recuperan para la lucha 7.000 fusiles. 7.000. Era bastante. Después está la toma de la Embajada de la República Dominicana. También es un hecho del M-19. Y el otro hecho es el intento de toma del Palacio de Justicia, que después los militares, para justificar la represión, lo incendian ellos y le echan la culpa al M-19, que fueron a incendiar y que fueron a vandalizar las cosas como hace la guerrilla, y que no le interesa otra cosa que el terrorismo y la destrucción. Bueno, eso fue el intento. Llegó a tener relación con la FARC y el ELN, lástima que no prosperó, que fue la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Crearon ellos, estos tres grupos, el comando, comando unificado de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. El M-19 va perdiendo hombres, se les hacen muchos atentados, inclusive en uno de los atentados que hace el ejército a una casa donde están los compañeros del ELN, donde está la conducción reunida o viviendo ahí, pierde una pierna con un aparato explosivo. Yo lo conocía a Navarro Wolf cuando lo íbamos a visitar a los compañeros que estaban exiliados. Íbamos con Héctor Pardo, al compañero Alcides, íbamos y sabíamos hacer reuniones nacionales en Perú. Firmenit preso y los dos compañeros, Bacanar Baja en ese momento y Perdía, estaban exiliados. Sabíamos hacer las reuniones ahí. Y una vez tenía una reunión, Perdía, con el ministro del Interior de Alan García, que ya vamos a ver todo el derrotero de Alan García, que era el ministro Villanueva, que estaba muy interesado en las luchas nuestras y en las luchas como la de Navarro Wolf, pero que ya Navarro Wolf estaba dejando la parte combativa, guerrillera, para insertarse como partido político. Llega a hacer eso con bastante éxito, una lástima, porque era
no lo digo por la individualidad, sino por lo que llegó a arrastrar el M-19 junto con Pizarro. Se suma a la lucha política y tiene varios cargos en la lucha política. Fue ministro de Salud, era médico, ministro de Salud, fue gobernador, no recuerdo de cuál de los departamentos, son muchos de Colombia, y fue diputado nacional. Mientras tanto, la lucha de la FARC seguía. Y acá vamos terminando. La lucha de la FARC seguía. Hay un plan Colombia, una gran inversión en millones de dólares de Estados Unidos para que se combata la guerrilla con el plan Colombia, es decir, alrededor del año 2000. Llega a un punto de gran desarrollo político-militar la FARC, que es más o menos a la altura de los años 2004-2005. Ellos llegan a tener secuestrados, para negociar con la cantidad de presos que tenía el gobierno, 11 militares, había suboficiales también, y había oficiales, pero sobre todo suboficiales, 11, 3 políticos más, y la más importante, Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt, Colombo francesa, hija de franceses, en Colombia, que había sido diputada nacional por el partido de Uribe en ese momento, y era candidata a presidenta. Las FARC la secuestran, la tienen 3 años o más, la tienen secuestrada. El operativo que lleva adelante el gobierno, Santos era el ministro de Defensa. Digo Santos porque va a estar en la negociación con la FARC, que es presidente. Era ministro de Defensa de Uribe. Justamente hacen un plan muy riguroso y prolijo que caen sobre la FARC y le sacan todos los secuestrados. Es el comienzo de una declinación en lo político y en lo militar de la FARC. Hasta que se llega a algo que mucho acuerdo no tenemos algunos, que es el pacto con el gobierno de la FARC, la paz con el gobierno de Santos. Santos promete mucho y ahí están involucrados poderes como Bergoglio. Cuba les da el asiento para que las negociaciones se dieran en un lugar neutral, fue Cuba. Obama estaba muy interesado también, todo el Partido Demócrata sobre todo estaba interesado en ese plan de paz. Que por supuesto salió mal para la FARC, muy mal. Todavía siguen, cada tanto vemos en las noticias que han asesinado un excombatiente de la FARC. Ni digamos la cantidad de dirigentes sociales que asesinan todos los días el gobierno hoy de Iván Duque. De Pastrana a Borrero pasaron a Uribe 2 veces, después Santos, que es el que hace el Tratado de Paz, y finalmente Iván Duque. Ahora se perfila, parece, bastante progresista, diferente a todos estos, Gustavo Petro y la candidata a vicepresidenta, que es este año las elecciones, Francia el apellido, no sé cómo les irá y qué pueden conseguir en una Colombia tan blindada, en una Colombia que es la que tiene más bases norteamericanas, que son algunas de la misma OTAN en Colombia, más que en Brasil, que Brasil tiene una costa muchísimo más grande que la de Colombia en el Caribe, y Brasil en el Atlántico. Así que lo cierto es que quizás los llevó a este tratado de paz, los llevó esa declinación que yo digo, la muerte del bombardeo en tierras ecuatorianas que hace la CIA y matan a Reyes, el segundo jefe.
Marulanda Vélez muere en la selva, grande ya, muy de edad. Bueno, todo eso quizás configura esta situación que llevó adelante el hombre de guerra Timochenko, era jefe en ese momento, el que quedó como jefe de los tratados, eran varios, de los tratados de paz con el gobierno colombiano. De todas maneras, un grupo de la FARC ha retomado la lucha, ha tomado la guerrilla. Ellos son Iván Márquez y Santrich, son los dos comandantes que están a cargo de la lucha. El ELN sigue. Nunca estuvo de acuerdo con el plan de paz. Quiso participar, pero quería ver si realmente iban a cumplir. No cumplieron. La FARC entregó todas las armas, entregó el territorio liberado, entregó los hombres. ¿Y cómo viene la mano del otro lado? ¿Entregaron las armas? Al contrario, el ejército colombiano no entregó nada. Juzgaron a varios y asesinaron a otros el gobierno. Pero no se dio al revés. Un tratado de paz significa yo me desarmo, vos también te desarmas. Y vamos, a ese es un tratado de paz. No de eso. Y la parte económica y social por la que luchaban. ¿En qué quedó? Bueno, esto es un poco hasta donde hemos llegado hoy. Seguiríamos con Panamá de Torrijos y bueno, algunos otros pueblos más. La Bolivia de Evo Morales. Mencionar Cuba, es interesante cómo fue todo el proceso cubano de esos 2 o 3 años hasta la toma de poder en La Habana. Mencionar, ellos tuvieron una contraofensiva estratégica que es muy interesante. En fin, quedan algunas cositas, las vamos a hacer lo más sintético posible porque es importante dar digamos, el redondeo de todo esto, a dónde queremos llegar, a dónde queremos ir. Así que, bueno, compañeros, muchas gracias. Disculpen a veces un poco denso, pero quise sintetizarlo de la mejor manera para que se entienda, pero rescatar lo que son los hechos revolucionarios fundamentalmente. Por supuesto, ligados a la historia que tiene que ver con bastante del pasado, muchas veces con un pasado reciente, y hacerlo en el enfoque, como lo llamamos Montonero, que es el enfoque político-militar. Es decir, siempre insisto en un concepto que sabíamos llevar adelante, que es la lucha militar, la lucha armada del último estadio táctico de una estrategia de poder. Bueno, gracias, Polo. Ahí solamente voy a leer algunos comentarios que hizo el Negro en el chat del Zoom en relación a cuando hablaste de la situación de Paraguay. Tal cual, Polo, el EPP está más en el norte, departamentos de Concepción, Pedro Juan, etc. En efecto, el EPP surge del suelo del partido Patria Libre, casi ya cuando está derrotado. Y en efecto, el EPP es una organización comunista que abre en el proceso de las luchas nacionales. Reivindican al doctor Rodríguez de Francia y a Solano López. Claro. Y después, con respecto al tema de El Salvador, también el Negro, dice que el Negro Antonio de Farabundo Martí, también lo conocí, cayó en combate. Y en relación a lo de Colombia, el Negro, ahora que está tan adentro del tema de Colombia con el juicio de extradición de Molares, plantea 325 ex guerrilleros firmantes de la paz fueron asesinados desde las firmas del tratado. También 1.200 líderes y lideresas sociales, barriales, vecinales o sindicales, y 800 matanzas en aldeas campesinas. Todo eso lo estamos demostrando en el juicio de extradición contra Facundo. Después, bueno, te agradece mucho la compañera Blanca Barreiro de Córdoba, Marcela Cano de Bariloche y Noelia de Varela, que también recuerda cuando hablaste de Paraguay, de las niñas y de Lichita, también el encarcelamiento injusto de Carmen Villalba
y que renovaron una condena realmente en una ilegalidad total, y en el caso de Laura Villalba, que está presa sin motivo alguno, acusada de terrorismo, ¿no? Así que bueno, agregamos esos comentarios. Gracias, Polo. Nos vemos el próximo viernes entonces. Gracias, compañeros. Nos vemos después.